Cuando se es hijo de lobo y de mujer, normalmente no se recupera, se es lobo ya para siempre. ¿Qué maneras hay para evitar esa maldición? La más común es quemar la piel del lobo. Alonso, ¿existe el hombre lobo? Ese pájaro al beber en la fuente lo que hace es contaminarlas. Algunos niños estaban completamente negros, ¿no?, gafados de esas hormigas. El drago, y que cuentan que no solamente devoró a toda la población de la zona, sino que incluso a toda la gente de la Alta Extremadura y de la provincia de Badajoz. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Hay zonas ricas en leyendas y misterios. La frontera extremeña con Portugal aún conserva intactas sus creencias, tradiciones y mitología. En algunos de los pueblos de la Raya todavía se habla del lobisome, el hombre lobo extremeño, de su estirpe y de su legado. Pero hay leyendas que son devastadoras, como las que se cuentan en algunos pueblos de Extremadura, en las que sus habitantes tuvieron que huir perseguidos por insectos que devoraban a sus bebés y a los animales. Hoy hablaremos de hombres lobos y de plagas mortales. La licantropía, palabra que define la habilidad de un ser humano para transformarse en lobo, hace referencia a un fenómeno mitológico que podemos encontrar en diversas regiones europeas. Extremadura no está exenta de esta leyenda, localizada generalmente en zonas fronterizas con Portugal. Son numerosas las historias que hablan en nuestra región de este personaje, mitad hombre, mitad lobo, conocido en la Raya como lobisome. En estas leyendas, el origen de la licantropía se atribuye a cuestiones mágicas y paranormales, y puede desarrollarse como consecuencia de caracteres genéticos heredados, heridas producidas por otro licántropo, maldiciones u objetos mágicos. El hombre lobo es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro, y aún hoy mucha gente cree en ellos. Según las creencias populares, el licántropo permanece con su aspecto animal por espacio de unas cuantas horas, principalmente cuando sale la luna llena. Hola Alonso, muchísimas gracias por recibirnos. Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí en este, bueno, te iba a decir pueblo, pero realmente no es pueblo. Hola es un caserío. Un caserío. De los que conforman el entorno de Valencia de Alcántara, hoy por hoy quizá el menos poblado, pero que al mismo tiempo se mantiene de una manera pues más afín a lo que era su origen, en cuanto a las tradiciones y la estructura urbanística y todo. Pues precisamente además de tradiciones hemos venido a hablar porque aquí hay una que abunda bueno, en toda la zona de la Raya, que es la del lobisome. Sí, es una tradición que se mantiene aquí, como en otras zonas marginales de Extremadura, como es por ejemplo la Sierra de Gata, Urdes, también la zona de Villuerca, pero muy intensamente en la zona de la Raya de Portugal, sobre todo porque ha sido una zona en la cual tradicionalmente siempre ha habido lobo. Y el origen del lobisome está precisamente en lo que es la existencia del lobo. Y Alonso, ¿por qué crees que este culto o esta tradición o estas leyendas se mantienen en la zona de la Raya? La zona de la Raya ha sido tradicionalmente una zona poco visitada, ha sido una zona marginal. Y al vivir aquí una población marginal ha sido precisamente la que ha mantenido esas tradiciones. La innovación, lo que va llegando de fuera, siempre descarta lo antiguo, porque la creencia se convierte en superstición. Y la superstición no es ni más ni menos, según se entiende, que un signo pues, precisamente de atraso. De ahí que precisamente en esta zona se ha mantenido pues, el caso del lobisome, que es el hombre lobo, el culto a las aguas, los cultos lunares y otros cultos que en esta zona se mantienen todavía, pero no solamente se mantiene la creencia, sino que en algunos casos todavía se practican.
Alonso, ¿y exactamente el lobisome qué es? Bueno, el lobisome u hombre lobo es la persona, bien sea hombre o mujer, que en un momento determinado se transforma físicamente incluso o adopta ciertas actitudes o comportamientos que se pueden asimilar precisamente a los que son pues, el lobo, ¿no? Actitudes lobunas, como se llaman. ¿Cuáles pueden ser esas? Pues pueden ser primero desde un cambio físico, puede ser también el salir por la noche al campo y desarrollar ciertas actividades como puede ser atacar el ganado, atacar a personas también que viajen que estén andando por el campo, y unos comportamientos muy variados, pero que siempre se asimilan precisamente con lo que son los comportamientos del lobo. La licantropía es un cuadro psiquiátrico que está caracterizado por alucinaciones y delirios, donde la persona realmente cree y está convencida de que puede transformarse, se ha transformado o es un animal, ¿no? En realidad el término es pericantropía y porque no solo el lobo. Licantropía sería que el sujeto cree que es un lobo o puede transformarse en lobo. Pero en otras culturas o en otros sitios se transforman en otros animales. Puede ser generalmente en perros, ¿no? El hombre lobo vendría de licántropo, y licántropo viene de Licaón, ¿no? Un antiguo rey griego que, bueno, era un hombre culto, era un hombre muy religioso y realizaba sacrificios humanos para engrandecer a Zeus, ¿no? Esta costumbre era muy bárbara, era muy salvaje, por lo que el propio Zeus, para comprobarlo, cuenta la leyenda, que se hace pasar por un mendigo y acude a la corte de este mítico rey. Sin embargo, el rey Licaón se da cuenta del engaño, se da cuenta de que el mendigo no es tal mendigo, sino que es el rey de los dioses, que es Zeus, y en vez de asesinar, como hacía con todos los que acudían a su corte, en vez de asesinar a Zeus, lo que hace es invitarle a un banquete. Pero claro, era también alguien, digamos, muy soberbio, y trata de engañar al rey de los dioses, haciéndole consumir un plato que consistía en carne humana, en concreto en carne de niño. El rey de los dioses se da cuenta y acaba por convertirle, para que así fuera salvaje como lo estaba comportándose, en un hombre lobo, a él y a toda su descendencia. Entonces, Alonso, ¿el lobisome es un ser siempre malo o en algunas ocasiones puede ser bueno? Bueno, en general, la versión que hay de la mayoría de las historias o de relatos del lobisome tienen ese aspecto negativo. Ahora, se puede dar también el caso del lobisome como acompañante del caminante nocturno. Que de esos casos creo que conoces tú alguno, ¿no? Sí, aquí en concreto en Jola, en el año 1973, un amigo mío se estaba arreglando una casa ahí en el Boquerón, en lo más intrincado del valle. Venía todas las noches aquí al caserío de Jola a dormir, tenía que venir andando porque ese camino estaba impracticable todavía. Entonces, en 3 noches sucesivas, observó como una serie de ruidos extraños que él no sabía dar la explicación. La primera noche, pues, cuando él venía andando, notaba un triscar de hojas detrás porque volvía de noche, no le dio la menor importancia. A la siguiente noche ya esos ruidos eran más cercanos a él y más continuos, y a la tercera noche ya notó durante gran parte del trayecto un jadeo detrás de él, el triscar de las ramas de un animal o alguien que iba detrás de él, y cuando llegó aquí a un bar que había, que era donde él dormía, contó el hecho, y en ese momento las personas que estaban ahí, bueno, pues se sumieron en un silencio que él decía sospechoso, hasta que ya alguien se atrevió a hablar y dijo: eso es el lobisome. El relato es muy parecido, cambiando los protagonistas, a otros que se dan en otras zonas de Extremadura. Yo lo he podido ver recogido en otras zonas, sobre todo en la zona de la Sierra de Gata, también en Urde. Lo que ocurre es que aquí se atribuye a una familia en concreto
que tienen sobre ellos el estigma de ser lobisomes, como aquí se le llama. Aquí el término hombre lobo no se utiliza lobisome, ¿no? Entonces el relato es el siguiente. Está en un caserío que está aquí al lado, muy cerca, en línea recta, al otro lado de esta sierra, en el Valle del Gebra. Está una señora, una mujer en una casa aislada en el campo, lavando la ropa en una pila. Tiene al niño pequeño en un capacho junto a ella y dentro de casa está el otro niño mayor. En un momento determinado oye llorar al niño mayor y cuando ve que el niño no tiene nada sale a la calle otra vez y al salir ve como un lobo lleva colgado de la boca el latillo en el que está el niño. Sale detrás del lobo hasta que consigue que el lobo suelte el latillo. Recoge el latillo, al niño no le ha pasado nada, pero tiene la toquilla un poco rota, presa del pánico entra en casa, está llorando, tiene una crisis de ansiedad y al momento entra el marido. Entra el marido en casa y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y dice, mira lo que ha pasado y le cuenta la historia, ¿no? Y cuando se da cuenta el marido, según cuenta el relato, tiene colgando del colmillo una hebra de la toquilla del niño. Con muy pocas variantes en caso lo encontramos en otros sitios de Extremadura. Lo que ocurre en concreto aquí, estas familias, todavía, a día de hoy, tienen el estigma sobre ello de ser lobisomes. Y así se les reconoce de la misma manera que cerca también hay una familia que todavía hoy mantienen el estigma de ser brujas. Imagino que este bosque será el escenario ideal para todas estas leyendas y tradiciones sobre brujas y lobisomes. Pues verdaderamente sí. Al amparo de este bosque se conservan muchas de ellas todavía vivas en nuestros días. La historia en Europa no ha permanecido ajena al hombre lobo. La licantropía era una acusación común en los juicios de brujas que se celebraban en diferentes partes del continente, pero el momento álgido de la creencia en este ser llegó a comienzos del siglo XVII. Fue entonces cuando aparecieron publicados varios tratados escritos por cardenales, pastores y filósofos con el objetivo de convencer al pueblo de que la licantropía era únicamente una ilusión. Recientemente se ha propuesto una teoría para explicar los episodios de hombres lobo ocurridos en Europa durante los siglos XVIII y XIX, el cornezuelo. Se trata de un hongo que crece en los lugares donde se cultiva centeno en temporadas húmedas y cuya ingestión causa envenenamiento, provoca alucinaciones y paranoia y en algunas ocasiones la muerte. Realmente hay varias maneras, Alonso, de convertirse en lobisome, ¿no? La más tradicional o la más extendida es la que dice que se es lobisome por herencia familiar. Pero también hay otra, que es la que dice que, bueno, hay varias, una de ellas también que es el séptimo hijo varón o la séptima hija de una línea ininterrumpida de 7 varones o 7 hembras. Para que eso no se produzca, el hermano mayor tiene que apadrinarlo, el hermano o la hermana, y además imponiéndole al niño el nombre de Antonio. En Portugal normalmente se le pone Bento, que es Benito. Otras veces también, pues si es por tradición familiar o si se sospecha que puede ser lobisome, si el niño ha hablado en el seno materno, se dice que ya no se convierte en lobisome el niño o la niña, y también si presenta en el cielo de la boca la rueda de Santa Catalina o la cruz de Caravaca. Que son también además señales de ser también veedor o de ser... Sí, los veedores, saludadores, veedores, también les viene esa virtud, como se llama, viene por ahí. Otra forma de convertirse en lobisome es por espolijarse o revolcarse, no se han revocado los lobos, por beber sangre de lobo también, en el caso de las mujeres por mantener contacto sexual con los lobos, ¿no? También se dice que el niño que nace la noche del 24 de diciembre no es una fecha para que nazca nadie, porque es como querer emular a Jesucristo, entonces también se puede convertir en hombre lobo, y también por maldición. Lo interesante es que este trastorno lo que tiene es unas características que cambian la morfología, no solo el comportamiento, sino también el cuerpo, ¿no? Entra dentro de los trastornos somatomorfos porque produce cambios en el cuerpo. Y ahora con los estudios que se hacen neurológicos, por imágenes, se ha comprobado que se alteran, sujetos tienen alterada una porción del cerebro
que es donde se registra la representación corporal que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Desde un punto de vista antropológico, podríamos señalar que estos cambios de hombre a animal, pues bueno, lo que buscan es tratar de encontrar lo que sería la libertad primitiva. Es decir, cuando alguien vive dentro de una norma, dentro de lo que es una sociedad, y todas las sociedades tienen normas, está constreñido por una serie de leyes, ¿no? Mientras que el animal no tiene que someterse a esas leyes. Antropológicamente es la búsqueda de la libertad, de lo primitivo, ¿no? De volver a nuestros orígenes como animales, ¿no? Porque también tenemos una bestia dentro. De hecho, precisamente la maldición creo que es la manera más normal de que una mujer se convierta en mujer lobo. En el caso de las mujeres, sí. En el caso de las mujeres es el más normal. Además, aquí en la zona de La Raya hay varios casos. Uno de ellos es la madre que intenta... Este relato también se repite en otras zonas de Extremadura, pero aquí en la zona de La Raya, en Valencia de Alcántara en concreto, se dice que una chica le reprendió a la madre, le contestó mal, la madre fue a pegarle, entonces ella le sujetó la mano y le pegó a la madre. Entonces la madre le dijo, así te conviertas en lobo, y se convirtió en loba, ¿no? Hablando también de mujeres o del mundo femenino en estas creencias, no solamente está la mujer loba, sino también la capitana de lobos, digamos, la jefa de manada. Normalmente es un macho el que dirige la manada, pero también puede ser una hembra, ¿no? Por experiencia, por antigüedad, por distintas virtudes que tenga. Entonces puede ser convertirse también la mujer en una jefa de la manada. En ese caso incluso, y se cuentan varias leyendas, la de un pastor que se enamora de la hija de unos ricos propietarios de un pueblo. Los padres no quieren que la hija se case con el pastor, la maldicen, le dicen que ojalá se convierta en loba, ella se convierte en loba, entonces la manada que ella pasa a dirigir, ella evita que ataquen al ganado del que fue su novio. También hay leyendas que hablan, incluso ya la acabas de mencionar, de esas relaciones sexuales entre mujeres y lobos que pueden acabar generando un lobisome. Generan un lobisome, y además no solamente generan un lobisome, sino que en ese caso, mientras que, por ejemplo, para evitar, o cuando hay un lobo, un hombre lobo, un lobisome, se puede evitar mediante una sangría, cuando se está manifestando en lo que es en su aspecto de licántropo, su aspecto de hombre lobo, lobisome, haciendo una sangría recupera lo que es el aspecto humano. Sin embargo, cuando se es hijo de lobo y de mujer, normalmente no se recupera, se es lobo ya para siempre. Con algunas enfermedades médicas muy raras, como raro está también este trastorno psiquiátrico, hay una enfermedad que altera el funcionamiento del cromosoma octavo, y hace que la gente no solo tenga mucho vello, están registrados, hay imágenes con esto, ¿no? No solo tienen mucho pelo en todo el cuerpo, sino además características de felinos, ¿no? Entonces, esto por ahí la persona que tiene esta enfermedad asociado a trastornos de conducta pueden haber dado origen al mito del hombre lobo, ¿no? Ya sabemos cómo se convierte un ser humano en un hombre lobo, pero ¿cuándo se sucede esa transformación? Depende. Normalmente se produce con el plenilunio, aprovechando la noche de luna llena, en momentos puntuales incluso del año, como puede ser la luna de junio, la luna de agosto o la de enero, que es la más clara. Pero también puede producirse en distintos días de la semana, sobre todo el viernes. Se puede producir también como consecuencia, por ejemplo, de una festividad de carácter religioso, se pasa al mundo pagano y también se puede celebrar, se puede producir. Pero también hay quien es lobisome siempre, de forma que puede salir siempre, o quien solamente le ocurre puntualmente. La teriantropía, conocida también como terimorfismo, es un término genérico que designa la habilidad que tiene una persona para convertirse en cualquier animal o mostrar características humanas y animales al mismo tiempo. Ningún continente escapa a este tipo de leyendas. En Asia existe la creencia en los hombres zorro,
animales que han vivido más de 500 años en un cementerio y que pueden convertirse en humanos con el fin de atacar a la gente. En América del Sur, las historias hablan del lobizón, una especie de hombre perro que ataca las noches de luna llena. Pero este tipo de seres mitológicos también se remontan a los egipcios. Por ejemplo, el dios Ra, que era representado como un hombre con cabeza de halcón. Entre otros seres mitológicos que practicaban la teriantropía, encontramos también a las sirenas y los tritones, los centauros, los faunos o el minotauro. Por último, en el campo de la medicina se utiliza el término de teriantropía para designar a aquellas personas que creen que se encuentran atrapadas en un cuerpo que no es el suyo. Una vez que te has convertido en lobisome o en hombre lobo, ¿qué maneras hay para evitar esa maldición? La más común es quemar la piel del lobo. Se piensa que con el lobo, pues al quemar la piel, esa conversión, esa metamorfosis, como aparece en la obra de Ovidio, desaparece. De todas formas, hay también otras maneras, como es, por ejemplo, provocar una sangría en el animal, en el hombre lobo, en el lobisome, cuando se ha producido, al mismo tiempo que se dice una ejaculatoria. Y aquí tiene mucha importancia también el componente religioso, porque incluso a las embarazadas se le ponían escapularios y estampas para evitar que el feto que traían se convirtiese en lobo. Pero la de la sangría es muy recurrente, en Extremadura se recurre mucho a ella. Lo de la sangría tiene ya una historia y leyenda, como por ejemplo, estoy recordando ahora mismo una leyenda sobre un chico o un lobo al que cazan y al que le cortan la garra. Hay distintas versiones del relato. Una de ellas, y esta yo la he recibido de dos sitios, una de la zona de La Serena, que era una zona lobera porque era una zona ganadera, y otra de la zona de Urdes, creo que viene, consiste en que un hombre sale al campo, mata a un lobo, y para demostrar al pueblo que ha matado a un lobo, le corta una pezuña. Cuando llega a la taberna donde están reunidos todas las personas, saca del zurrón la pezuña y resulta que la pezuña no es ya una extremidad de un animal, sino que es la mano de una persona. Y aquí hay una variante, hay quien simplemente dice una mano, pero quien incluso va más allá y resulta que van a buscar el animal donde está y se encuentran a un joven muerto, pero es que además el joven es el hijo del cazador que lo ha matado. Hay casos curiosos, hay muchos, el de un paciente psiquiátrico que estaba ingresado y bueno, como parte de la terapia le regala, su padre le compró un perro, ¿no? Tiempo después recibe el alta y se va a su casa con su perro y parecía bastante normal el chico. Y un buen día el padre, cuando llega a la casa, lo ve totalmente desnudo, andando en cuatro patas, con las paredes y todo como muy arañado, y levantando la pierna para orinar, ¿no? Entonces, esto no es que se había transformado en hombre lobo, pero sí que había adquirido estas características. Desde el punto de vista antropológico, ¿crees que hay alguna relación entre el culto al lobo y los lobisomes? Sí, y además al hilo de eso hay una leyenda, un relato. Lo recogió José María Domínguez Moreno en el Casar de Palomero, del cura lobo o el cura cazador. Resulta que antiguamente, cuando se salía a la caza del lobo, solía haber misa votiva para pedir a rogar al santo, a la Virgen, al Cristo, al que fuese, que protegiera a los cazadores y le diera buena fortuna. Y una de las misas votivas se celebraba en una ermita ya en el límite de las Urdes, Casar de Palomero, la del puerto del Gamo, la del Cristo, la cruz. Y estando en misa, un gamo que venía perseguido por unos lobos se metió en la ermita y según entró volvió a salir corriendo. Y el cura, que se rodeó para atrás, entonces la misa se decía mirando hacia adelante, se rodeó y vio al gamo que corría. Dice, si yo fuera lobo te ibas a escapar de aquí. Y en aquel momento se desprendió de la sotana, se convirtió en lobo y a correr detrás del gamo. Dice que hasta que no caza el gamo y no vuelve a pasar por un sitio donde esté un cura diciendo misa, no se desconvierte, no se vuelve a convertir otra vez en cura.
La luna tiene ese carácter funerario también. La luna es la morada de los muertos. De hecho, en euskera la luna se le llama Ilargia. Ilargia es una metonimia, para no llamarla por su nombre. Ilargia es la casa de los muertos, la vivienda de los muertos. Y si ya recurrimos a lo que es, apartándonos un poco el tema del lobo, lo que son los cultos lunares, en la literatura las referencias que existen, que asimilan lo que es el mundo funerario con la luna, son numerosísimas. El licántropo se ve afectado por la luna, y es cuando la noche de luna llena es cuando actúa, suele actuar, es cuando grita, cuando aúlla. Se daba el caso de, en la abadía, unas chicas, a principios del siglo XX, pues llegando a la luna llena tenían que atarlas con cadenas, porque es que se hacía lobo, o sea, ella se creía lobo, aullaba, mordía, y hasta que no pasaba la luna llena no podían desatarla. Una vez que pasaba la luna llena, paz y tranquilidad. ¿Se mantienen vivas en Extremadura las creencias en el hombre lobo? Sí se mantienen. Lo que ocurre es que pertenece a lo que podemos llamar nosotros una población marginal, en cuanto a que son zonas a las cuales la modernidad no ha llegado. Se mantiene, entre otras razones, porque hace una semana escasamente me comentaban aquí el caso muy cercano de una familia en la cual tiene que aparecer ahora el lobisome, porque le corresponde precisamente por ese ciclo que existe. Alonso, ¿existe el hombre lobo? Yo creo que el hombre lobo no existe, solamente existe en el ideario popular, en esa amalgama de tradiciones y creencias que algunas arraigan desde hace miles de años, desde antes de la presencia romana, antes del cristianismo, y que se han mantenido por la razón que sea y por suerte hasta nuestros días. Forman parte de nuestro patrimonio cultural, como puede ser un monumento, el Teatro de Mérida, una biblioteca, un cuadro, cualquier elemento que forme parte de ese patrimonio, y por lo tanto creo que tenemos que conservarlo. No somos quienes para hacer que desaparezcan, ni muchísimo menos. Nos estaremos traicionando a nosotros mismos y al mismo tiempo privando a quienes vienen detrás de nosotros de esos contenidos que han estado vigentes durante miles de años. Por lo tanto, soy, desde luego, defensor de que esas tradiciones se mantengan, con un criterio selectivo para saber dónde está lo fabuloso, dónde está lo real, pero evidentemente que se mantenga. Creo que hay que mantenerlas, que entre todos tenemos que hacerlo. Ese pájaro al beber en la fuente lo que hace es contaminarlas. Algunos niños estaban completamente negros, ¿no? Gafados de esas hormigas. El drago, y que cuentan que no solamente devoró a toda la población de la zona, sino que incluso a toda la gente de la Alta Extremadura y de la provincia de Badajoz. A lo largo de la historia, han sido varias las plagas que han asolado a pueblos de todo el mundo, generando un impacto a veces dramático sobre el curso de las civilizaciones. Los ejemplos son numerosos. Una plaga desmoralizó al ejército ateniense durante las guerras del Peloponeso. Otra sacudió al Imperio Romano antes de su decadencia y, en el siglo XVI, la viruela fue el arma decisiva que permitió a Hernán Cortés, con tan solo 600 hombres, conquistar el imperio azteca. Y es que este tipo de sucesos a veces ha condicionado y modificado el curso de la historia. Y Extremadura no está exenta de plagas que también han jugado un papel esencial en el desarrollo de sus pueblos, además de la temible peste que acabó con parte de la población extremeña en el siglo XIV. Muchos municipios fueron abandonados en el siglo XVI por sus habitantes, al ser invadidos por legiones de hormigas que devoraban todo lo que encontraban a su paso, o por miles de termitas que destruían casas y mobiliario. Algunos de estos pueblos desaparecieron para dar origen a nuevos municipios, pero también a increíbles leyendas que todavía permanecen vivas en la memoria colectiva de muchos extremeños. There's a man going round taking names.
Hola, Pedro. Hola, bienvenida. Numerosas leyendas extremeñas intentan explicar el despoblamiento de algunas localidades debido a alguna terrible plaga, ¿es cierto? Es cierto. La geografía extremeña está llena de lugares que han perdido a la población, se ha trasladado a otros sitios y se le ha achacado siempre a la incidencia, sobre todo de algunos animales que intentaban explicar lo que pasaba. Debido a esto aparecerán leyendas de lobos, leyendas de hormigas, incluso se crean mitos muy curiosos. Por ejemplo, el famoso alicante, animal conocido en toda Extremadura y que no existe. Es curioso cómo el hombre campesino que conoce perfectamente el medio puede crear un animal imaginativo que tiene que ver con las víboras. Se trata de una serpiente que pica con el rabo. También este tipo de animales ha provocado el despoblamiento en muchas localidades. Sin embargo, aquí en Cañamero la desgracia la trajo un pájaro, ¿verdad? Mira, estamos en la parte medieval de Cañamero. Aquí se desarrolla un núcleo a la sombra del castillo y toda población de aquella época debe tener abastecimiento de agua. Tenemos la suerte de que el propio cerro del castillo tiene varias fuentes. En una parecida a esta es donde sucede esta historia que estamos contando. Se trata de la desaparecida fuente del Chorrito. Cuenta la leyenda que a estas fuentes acudía un pájaro negro. No dice la leyenda qué pájaro era, pero lógicamente hay que suponer que dentro del pueblo un pequeño pájaro negro pues sería un mirlo. Y que este pájaro vivía en estas fuentes y transmitió una peste. Eso nos habla un poquito del hecho histórico, porque sí es cierto que Cañamero se despuebla por una peste, la parte baja de Cañamero se despuebla por una peste y se crea el barrio nuevo y el barrio de Garreteros. Se crean como barrios independientes que luego con el tiempo irán uniéndose a través de esto que es la calle real. Entonces, ese pájaro al beber en la fuente lo que hace es contaminarlas y provoca la muerte de muchos de los vecinos de Cañamero en aquella época. Es un hecho real, explicado de una forma mitológica, porque el pájaro nunca podía transmitir pestes de aquel tipo. Eso lo harían ratas, lo harían otro tipo de animales, ¿verdad? Las pulgas eran un gran transmisor de la peste en aquella época, pero nunca un pájaro negro, pero el mito siempre busca explicaciones. La peste, la famosa peste, la peste bubónica, la peste que se desarrolla, la primera vez que tenemos noticias de ella es en 1348, en el siglo XIV, donde realmente se empieza a generar la famosa peste negra o peste bubónica. Pero realmente pestes ha habido muchas, y cóleras, y fiebres amarillas, es decir, pestes, epidemias, las ha habido en todos momentos, en cualquier lugar. Eran los famosos ciclos de la fortuna, los ciclos de la suerte o de la fortuna que se llamaban, porque se originaban siempre por una mala cosecha, había unas condiciones climáticas adversas, una mala cosecha generaba hambres, las hambres hacía que el cuerpo humano tuviera menos defensas y al tener menos defensas cualquier gen, cualquier mosquito nos hacía daño y originaba eso, una epidemia que diezmaba a la población. En 1665 vinieron procedentes de la batalla de Villaviciosa, en donde las tropas castellanas pierden contra las tropas portuguesas, y eso supone la independencia de Portugal respecto de España. Pues unas tropas que vienen perdedoras de ahí se alojan aquí en Cáceres. Los médicos de la época descubren enseguida que entre las tropas hay 11, 12 soldados que traen la peste. Entonces la villa de Cáceres en ese momento empieza un contagio bastante importante. La gente a quien acudía, pues unos acudieron pues a las hechiceras y los curanderos de la villa, que por entonces lo sabía. Otras personas pues lo que hicieron fue más ir por el tema religioso y acudieron pues a una virgen que por aquel entonces empezaba a ganar el cariño de los cacereños, que se llama Virgen de la Encarnación de Montserrat, aunque todo el mundo empezaba a conocerla ya como Virgen de la Montaña. Se encomiendan a ellas y de hecho hacen un novenario. Se cuenta que precisamente por intercesión de la Virgen de la Montaña la plaga de peste logró erradicarse de la villa de Cáceres y ya no hubo más muertos. Y es ahí quizás el origen donde viene esa creencia tan fuerte en la Virgen de la Montaña.
No solamente pájaros son los que pueblan estas leyendas, también lobos. Estoy recordando ahora mismo un despoblado, el de Valdelazor, que afirman que se despobló por una manada de lobos sanguinarios, y se cuenta la leyenda del joven del pueblo que venía de ver a la novia, lo devoran y solamente quedan lo que había dentro de las botas, los pies. Esa leyenda, además, por cierto, también en otras localidades de Extremadura la he encontrado, como en Valle de la Sena, donde encima de la cruz ponen todos los años unas botas en recuerdo de ese joven al que devoraron los lobos. Claro, el lobo es un animal maldito, culpable en la memoria de la gente, ¿verdad?, de muchas de estas tragedias. Demoníaco. Claro, efectivamente. Y junto con él, pues otros, por ejemplo, las víboras, causantes de muchos abandonos en las urdes, en la zona de las mestas. También hay un despoblamiento importante achacado a la abundancia de víboras. Hay otro despoblado en las urdes que cuentan que se abandonó precisamente porque un zahorí advirtió a la población que no comiese una anguila, que había un remanso del río, porque ésta se ayuntaba con una víbora venenosa, con un deslabón. Y no le hicieron caso, se comieron a esa anguila y murieron todos, quedando el pueblo completamente abandonado. Y no solamente seres tan absolutamente terribles como las víboras, sino seres mucho más inocentes aparentemente como las hormigas de Cheles, que devoraban a los niños pequeños, ¿vale? Y las termitas de Castañar de Ibor, que ocasionan el despoblamiento de la Avellaneda. Las plagas que recoge el Antiguo Testamento y que Dios envió a los egipcios para que el faraón dejara partir a los hebreos tienen una explicación científica. Un grupo de investigadores ha encontrado evidencias que demuestran que estos desastres pudieron ser la consecuencia de una cadena de fenómenos naturales provocados por cambios en el clima. Esto no solo ocurre en determinados episodios bíblicos, ya que también existen explicaciones científicas para las terribles historias que se cuentan en Extremadura. Algunas leyendas sostienen que una de las plagas más agresivas que asoló la región tuvo su origen en un insecto procedente de América, la hormiga de fuego. Se trata de una especie agresiva, cuya picadura es dolorosa y puede provocar reacciones alérgicas muy graves. Pero ¿cómo llegó a Extremadura esta hormiga? Al parecer, su introducción y expansión en España se produjo en el siglo XVI. Diversos estudios han demostrado que estos insectos viajaron a bordo de galeones españoles que tenían la costumbre de llenar sus bodegas con tierra de los lugares de origen para después reemplazarla por carga en los puertos de destino. Una tierra entre la que se escondía, además de otro tipo de insectos y semillas, la hormiga de fuego. Hola, ¿qué tal, Fermín? Hola. Encantada de verte Igualmente. otra vez, de estar contigo aquí en Cheles. Pero no en el Cheles que todos conocemos, sino en el antiguo Cheles. El antiguo Cheles, el de las hormigas. Sí, porque he venido aquí hoy a hablar de estas hormigas voraces. Sí, la famosa marabunta, ¿no?, de hormigas que se produjo aquí allá por finales del siglo XV. Bueno, la verdad es que se cuenta la leyenda de que el pueblo precisamente se tuvo que trasladar debido a que, bueno, pues una marabunta de hormigas bueno, pues atacó en un momento determinado. Pues eso, la naturaleza a veces hace que ciertas plagas pues proliferen, como puede ser la de la langosta, puede ser la de otros muchos insectos, y en este caso, bueno, pues fue la de una marabunta de hormigas. Espera, pero ¿cómo es posible que unos insectos, unas hormigas, lleguen de aquí desde otro continente? Hombre, desde luego no eran las hormigas al uso que vemos por Extremadura, ¿no? No, son hormigas muy especiales que además están ubicadas exclusivamente en esta zona. Además, dicho por científicos, ¿no? Y bueno, el hecho es que son unas hormigas de cabeza roja y de cuerpo negro, que son muy agresivas al picotazo, y que bueno, ha habido incluso casos que alguna otra persona se ha tenido que ir rápidamente a Badajoz porque ha entrado en coma a consecuencia de la picadura. Hace cuestión de 2 años me picó una hormiga de estas y tuve una reacción alérgica, y a base de experimentos de prueba de los alergólogos descubrieron que tenía el veneno similar a la avispa terriza.
Y de ahí para acá me han puesto una vacuna específica para ellos. Pues ¿qué es lo que me pasó? Que me sentí todo lleno de manchas por todo el cuerpo y fatigado, muy fatigado. Lo que me pasa con la picadura de avispa, muy fatigado hasta que te quedas sin oxígeno. La verdad es que según se escucha, la venida de estas hormigas aquí ha sido a través, bueno, pues de esos españoles, de esos cheleros que en su día viajaron a hacer las Américas, y al regreso, pues a veces de polizón venían estas hormigas, pues entre los fardos que traían, etcétera, etcétera, proliferaron y aquí se quedaron. Cuando nosotros establecemos relaciones con América, se ocasiona una doble influencia. Nosotros le transmitimos nuestras enfermedades a ellos y los indios tienen una mortandad enorme, pero también es verdad que los indios nos transmiten a nosotros sus enfermedades y nos traen con ellos sus enfermedades, sus males, sus problemas, y realmente ocasiona una gran mortandad en España. La fiebre amarilla. Hay otras pestes que aparecen en el siglo XVIII, siglo XVII, que realmente no las conocíamos, el cuerpo europeo no tenía esas defensas, pero que generalmente la vamos a ir generando poco a poco. Pero estas enfermedades se producen por eso, por influencia de los pueblos americanos o de los pueblos asiáticos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué llegó a pasar en el pueblo para que tuviesen que irse? Bueno, pues es vox populi, que a cualquier vecino que tú le preguntes, lo primero que te va a decir sobre el antiguo pueblo de Cheles es que tuvieron que cambiarlo porque las hormigas se comían a los niños más pequeños, recién nacidos, ¿no? Con lo cual ese terror que creó esa marabunta, donde se llega a contar que algunos padres de familia vieron, ¿no?, cómo algunos niños estaban completamente negros, ¿no?, gafados de esas hormigas, introduciéndose por las bocas, por todos los orificios de la cara, por ejemplo. Algunos de ellos incluso llegaron a colgar en pequeñas hamacas hechas de tela en las encinas a los rorros, a los bebés, pues, por miedo a que se lo comieran las hormigas. Y esa desbandada de esa población, que a lo mejor podía ser unos 500, 600 habitantes, huyó inicialmente hasta el río, donde se refugiaron de las hormigas. Y bueno, digamos que los varones, los hombres, parece ser que incluso tuvieron ya que, era por un mes de verano, prenderle fuego para poder deshacerse un poco de todo esa marabunta, nunca mejor dicho, ¿no? El pueblo quedó completamente destruido y ya el miedo en sí, la psicosis que el pueblo cogió por ese hecho tan apocalíptico, pues hizo precisamente que el pueblo se construyera donde está hoy su ubicación, a unos 4 kilómetros de este lugar. La leyenda de las hormigas que se comen a la gente es el mito más importante quizás que haya a nivel de los despoblados en Extremadura. Raro es el despoblado en Extremadura donde no exista a causa de una plaga de hormigas. Una plaga de hormigas que se come el pueblo, que ataca a los niños, ataca a las personas, al ganado, y al final tienen que abandonar el pueblo y emigran. Pero esos montones de despoblados, raro es el despoblado en Extremadura, que no pregunten la causa, y eso fue por las hormigas que hubo. Es el caso, por ejemplo, de la Centenera, el ejido de la Centenera, se fueron por las hormigas. Asperilla, en el Valle del Jerte, se fueron por las hormigas. El fenómeno de las plagas, desde las de Egipto famosa, acordarse, tiene un sentido clarísimo, y es encontrar una explicación a algo que de entrada no la tiene si tenemos en cuenta que Dios nos quiere y nos protege. Entonces, ¿por qué hay una epidemia? ¿Por qué está la peste? ¿Por qué las plagas estas, como he dicho, de Egipto, o la más conocida en una tierra como Extremadura, de la langosta? Pues hay que buscar la explicación. Entonces, cuando tienes un ser que está por encima de todo, pues puedes encontrar esa explicación. Y como tú nunca eres perfecto y ese ser es perfecto y quiere que tú lo seas, pues tiene una justificación en que tú has pecado. Y hay que ser buenos. Esa sería la explicación que yo encuentro a las plagas. Bueno, Fermín, entonces, esto es lo que queda del antiguo pueblo de Cheles. Entre otras cosas, sin duda alguna, esto es lo que queda del antiguo pueblo de Cheles, pero también
quedan, bueno, las ermitas, los granados, cercanos siempre a la zona de los muertos. Nos quedan también grandes olivos que formaban parte de, bueno, pues del momento en que esa población aquí vivía, y cualquier chelero al que tú le preguntes por la calle o en cualquier lugar por qué se trasladó el pueblo del antiguo asentamiento, pues te va a decir que por una marabunta de hormigas, ¿no? Y por lo tanto es algo que en el subconsciente colectivo de la población tuvo que hacer muchísimo daño en su momento para que quede tan grabado a fuego, ¿no?, en la mente de los cheleros, que siglo tras siglo tras siglo pues se ha venido comunicando oralmente y ha quedado como lo que es, como una leyenda, pero una leyenda con peso, fraguado completamente al 100% por todos los habitantes de la población, que lo tienen como algo propio, algo suyo, algo que forma parte de su idiosincrasia, ¿no? Los expertos aseguran que existen muchas más termitas que personas en el mundo y hablan de una proporción de 4 insectos por humano. Se conocen más de 2.800 especies, de las cuales tan solo un 7% están consideradas como plagas asociadas a daños económicos en el entorno humano. Aunque por su tamaño y por su forma son parecidas a las hormigas, están más cerca de las cucarachas. Se alimentan de material vegetal y en la naturaleza realizan un trabajo necesario, ya que limpian zonas de plantas y árboles muertos, pero también provocan numerosos daños. En una vivienda que disponga de elementos estructurales de madera, la presencia de estos insectos puede culminar con el desplome de la casa. Esta situación ha originado que en algunos lugares del mundo las plagas de termitas hicieran que pequeñas poblaciones de personas emigraran a otras zonas a causa de su ataque devastador. Venimos de Cheles de escuchar algunas historias escalofriantes acerca de hormigas que atacaron a la población, algo que también ocurrió en otros lugares como el ejido de Centenera, que dio lugar a la actual aldea Centenera, o en el despoblado de La Piñuela, en el parque de Monfragüe. Y siguiendo el rastro de otros insectos, esta vez termitas, hemos llegado a nuestra tercera localización. Nicolás, ¿qué ocurrió exactamente aquí? Nos encontramos en el despoblado de la Avellaneda, que fue el origen, según cuenta la tradición que se ha ido trasladando de generación en generación, a la actual Castañar de Ibor. Según se dice, en este lugar, a finales del siglo XIV, apareció una plaga intensa de termitas, que son insectos xilófagos que devoran la madera. Como se puede ver, pues hacen galerías y destrozan las maderas que había tanto en los dinteles de las puertas como en las vigas que sujetaban las cubiertas, los tejados de las casas, y eso provocó, digamos, cierto temor, porque bueno, pues la gente temía que se le hundiera su chabola, les entró el miedo en el cuerpo y decidieron ir trasladándose poco a poco al asentamiento que dio lugar al actual pueblo de Castañar de Ibor. Son muchas las leyendas que intentan explicar el despoblamiento de estos lugares, pero ¿qué hay detrás de la leyenda? Creo que podría haber otras razones más de peso, razones, digamos, económicas y de subsistencia. Sí, despoblamientos, mira, se producen en varias épocas. Hay momentos que se crea una población en torno a algo, en torno a un camino, a un cruce de caminos, en torno a una fuente de energía, en torno a algo, ¿no?, a un lugar defensivo. Entonces, ese poblamiento que se genera ahí se puede perder en un momento determinado si falta la fuente de energía, si falta la razón de ser por la cual se creó, o surge otra más importante al lado. Te pongo un ejemplo claro. En la zona nuestra, en la zona del Valle del Guadiana, un núcleo importante tuvo que ser Medellín. De siempre ha existido Medellín como núcleo fuerte.
Pero llega un momento determinado en que Medellín no reúne las condiciones necesarias para extenderse, para ampliarse, porque es un pequeño cerro, y surge Don Benito. Surge Don Benito, que es una ciudad que dependía, una aldea que depende de Medellín, pero que llega a extenderse mucho más, a coger más influencia que Medellín. Medellín queda reducido a la mínima expresión. O Magacela, si lo quieres esperar. En su momento tuvieron una gran importancia porque eran lugares defensivos, lugares fortificados que le valía a la población para defenderse, pero que llega otro momento en que no tienen los recursos suficientes y entonces la población se desplaza y abandona, se empieza a abandonar esos núcleos de población. Entonces, pues bueno, los pobladores que todavía existieran aquí, viendo que aquella situación era más favorable, decidirían en su momento ir trasladándose. Si bien este traslado no se produjo radicalmente de la noche a la mañana, parece ser que fue progresivo, todavía siguió existiendo gente hasta el abandono definitivo. Bueno, yo desde que llegué aquí un poco pues hablando con la gente, incluso investigando ya por curiosidad, ¿no? Porque ya cuando uno llega aquí joven, tiene también mucho tiempo, entonces pues quiere averiguar un poco cómo es el pueblo, cómo funciona, ¿no? Y la gente sobre todo me decía que el problema sobre todo de despoblación original de la Avellaneda por el tema de termitas, ¿no? Ellos cuentan la leyenda pues de que las termitas pues que invadían pues las cunas de los niños, se metían y pues daban problemas de enfermedad en los niños y mataban a los bebés. Incluso pues eso, que las casas se derrumbaban y entonces pues claro, decidieron pues marcharse a la que ellos llaman las chozas del Castañar. Pero después yo investigando también, es cierto que había cosas, también tema de paludismo, de enfermedades. El río Ibor pasa muy cerca de la Avellaneda, aún prácticamente está debajo. Claro, el río en aquella época pues también transmitía muchísimas enfermedades que se transmitían pues porque en aquella época no había medios médicos como actualmente. También es cierto que en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, finales del XV, que Guadalupe empieza a tener muchísima más importancia, ¿no? A través de los reyes católicos, de los monjes jerónimos, pues que empieza a formarse un grupo incluso de peregrinaciones, ya se sabe, desde Portugal, desde distintos puntos de Extremadura, que hacen que posiblemente también decidieran, pues es un punto a favor de venirse más arriba, porque está más a paso del camino de Guadalupe. Aunque estas sean las razones reales, para el pueblo era mucho más sencillo atribuir este despoblamiento a las termitas o incluso a seres mitológicos como el dragón que se decía que asoló las Villuercas, donde nos encontramos. Incluso estoy recordando otro temible monstruo, el Drago, que vivía en Santa Cruz de Paniagua y que cuentan que no solamente devoró a toda la población de la zona, sino que incluso a toda la gente de la Alta Extremadura y de la provincia de Badajoz. Maldiciones, epidemias, conjuros, insectos devoradores. El hecho es que estos abandonos de la población en determinados lugares forman parte de la historia de nuestra Extremadura. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.